Por un par de problemas técnicos tengo algunos días ya queriendo hacer esta reseña de este disco que naturalmente por la misma naturaleza de las reseñas aquí en el canal y además porque alude a unos géneros no tan llamativos, digamos, como el black end, el black gaze, el grindcore, pues no tendrá tanta repercusión, pero bueno, el caso es que tenía muchas ganas de hablar de este, así que pues a todos aquellos que les llame la atención, pues para mí va a haber valido la pena esta espera y estos problemas técnicos. Y bueno, oh, aparte ahorita venía corriendo. Es una recomendación de un disco de Black Gaze. Principalmente es el disco que me hace encontrar a esta banda, que es de una banda de Estados Unidos, de Virginia, que se llama Infant Island. Su último disco, sin embargo, no es Black Gaze, y es que ellos se tienden a mover hacia estos diferentes pues terrenos de lo black, post-black, black end por momentos, grindcore por momentos, sludge por momentos, y bueno, Black Gaze decía es lo que me acerca a ellos, pero eso queda sobre todo en su primer disco. Ellos se fundan por ahí de 2015, 2016. El primer disco es un homónimo que se llama precisamente Infant Island. Decía ellos son de Virginia. Y este Infant Island es un disco corto, no un EP, perdón, es un disco, pero corto, de 7 tracks, y es mi favorito hasta el momento, no solamente porque yo iba buscando precisamente Black Gaze, que si bien obviamente van a conservar algunas atmósferas, algunos pasajes, más bien letárgicos a lo largo de su discografía, el primero es el que pues, es literalmente más bello. Bueno, sí, más bello. Y pues, es lo que busca el Black Gaze, ¿no? Estas combinaciones. Pero además por la letra. Bueno, las letras todas son muy buenas. De a poco se van haciendo un poco más políticos, un poquito más abstractos por momentos, pero iremos ahí en un momento. El primero es mi favorito, decía, porque además el Black Gaze tiende a ser muy cursi, les parece a algunos. Me parece que es una forma muy obscura, pero al mismo tiempo muy bella de ver las situaciones de la podredumbre humana y mental, porque sí tiende a hablar de pues, conceptos que se tratan mucho en el black, como la soledad, la depresión, la angustia, la misantropía, el alejamiento de Dios o del concepto de Dios, o ir directamente en contra de estos conceptos o religiones e instituciones. Y pues obviamente son temas interesantes en muchas ocasiones, pero en ocasiones el black gaze, que pues también se alimenta un poco de las texturas del shoegaze, pues naturalmente va también a aludir a ciertos momentos más bien de sentimientos, va como a atañer a ciertas emociones que te causan, como que acentuar más en las emociones que simplemente en la parte mental de estos problemas humanos. Sin ir más lejos, por ejemplo, los temas de la muerte, el protagonista del disco, sin ser un disco conceptual, técnicamente no tiene ningún disco conceptual, pero por lo menos los dos primeros discos sí manejan un hilo conductor común. En el primero decía, si bien el protagonista está solo, está alejado de todos los conceptos, decía, de Dios, de los hombres, pues sí llega a plantearse la muerte, pero no como una salida fácil, no como un paliativo, no como una salida, inclusive, sino como, pues es que es tanta mi agonía que me llego a plantear esta cuestión, pero él ve en la muerte una última tragedia, una tragedia mayor porque decía, no hay esperanza, sí, no hay salida, pero aún ahí sería una derrota, o sea, no hay ni para dónde, ¿no? Y aún escoger esa parte sería un derrotismo completo porque su poesía además dice, ahí quien me... ya ni siquiera existe la posibilidad de que alguien me consuele, de que alguien acaricie mi cabello, excepto la tierra y los gusanos, es decir, nadie aún. Entonces, creo que eso acentúa, decía, muchísimo el sentimiento. Creo que el black gaze es como el nuevo emo para los metaleros, pero me encanta que se vaya por esos terrenos. Bueno, decía, ese es el punto más cursi, si se quiere, ¿no? Del black gaze, de su discografía, cuando menos. Es 2018-2020, van a lanzar técnicamente 3 discos o 3 producciones, que viene a ser su año, pues digamos, más copioso, más productivo, vamos. El primero creo que es un EP, o ¿cuál es el primero? ¿El disco o el EP? Bueno, vamos con el EP. Sepulcher, el primer EP de esta banda en el 2020, Sepulcro. Ahí es donde se ponen ya un poquito más grindcore, un poquito más rápidos. Se nota luego obviamente por la guitarra, por el doble pedal, pero también van a meter ciertas temáticas pues que son propias, por ejemplo, del death. Mucha visceralidad en el término literal de la flesh, de la carne,
Hablan un poco del regreso de los muertos vivientes, pero no es técnicamente ni un disco conceptual, decía, ni tampoco como en el sentido común de los zombies. Para este disco, la venganza de los muertos vivientes va a ser la venganza de los problemas del mundo, sobre todo los desastres naturales. A partir de este disco se van a poner un poquito más políticos. Para ellos, la venganza de los muertos vivientes vendrá en el final de los días con la tierra y el mar. Dice el disco que es precisamente porque es la última tumba de los seres vivos, lo cual obviamente es cierto, y eso precisamente representa la venida de los muertos vivientes, la venganza del mar. Me parece, sí, una parte poética, pero además una parte muy inteligente porque empiezan a meterse un poco en estos terrenos pues de crítica social, crítica política, crítica obviamente a los cambios climáticos, pero hasta ese momento, por lo menos en Sepulcher, pues además añadidos por esta fuerza, esta furia del grindcore, y además decía por temas ahí un poquito más abstractos. Hablando de abstracto, ese mismo año viene su segundo disco de larga duración que se llama Beneath. Beneath precisamente va a explorar un poquito más los terrenos, pues primero más sludge, ahí sí ya le bajan el tempo y la voracidad a sus ataques, a sus distorsiones. Ese disco está un poquito sludge, pero es que además, decía, se van a poner un poquito más abstractos. Sí, en el sonido hay tracks que son ambient, que son medio drone, que son medio noise, pero creo que es una parte de buscar algo más ininteligible, algo de menos formas. Este disco ya se va a poner un poquito más político, más social, pero además sus letras ya no van a ser así como tan rebuscadas, ya no van a ser, digamos, tan poéticas como en los primeros discos, sobre todo como en Infant Island. En Beneath sí se nota más una estructura, pues de repente que pareciera inconexa, pero es un recurso para no hacerte la música tan digerible, ¿no? Eso se agradece sobre todo porque decía, pues sí siguen poniéndose políticos. El último disco también, pero son tan inteligentes que nada más dejan ataques sociales, que no se tienden a ir hacia ninguna parte, sobre todo en este año político. Se agradece que haya una banda de metal que no se incline por alguna elección política. Y pues si les gusta más lo noise, lo avant-garde casi no tanto, pero pues un poquito se acercan por ahí, pues Beneath seguramente les llame la atención. Para finalizar el 2020 todavía van a lanzar una tercera producción, que de hecho es una especie de compilado, se llama precisamente Collections 1, Colecciones 1. Y ese disco pues es técnicamente lo que muchas bandas hacen, que son como lados B, rarezas, demos. Y además un quinto elemento de esta banda, ya cuando decía se convierte en un quinteto, va a meter piezas de piano. No, lamentablemente esto no se convierte en una nueva exploración del Black Gaze, que me hubiera encantado, pero es un disco aún así pues bastante interesante. Obviamente no es como un disco tan cohesivo, porque pues son colecciones, son retazos de algunos de sus tracks, pero pues ahí está también por si quieren checarlo. Y finalmente, y de manera muy rápida, llegamos a Obsidian Red, que es el disco más nuevo, que es el pretexto por el cual lo vengo a poner precisamente en las reseñas de 2024, pero decía, pues todavía no derrumba, todavía no destrona a el disco homónimo como mi disco favorito de esta banda. Está en segundo lugar porque es muy bueno la producción. La producción es muy inteligente porque sí es superior, pero no es limpia, vamos, o sea, sí es sucia, pero no por descuidada, sino porque precisamente intenta buscar de repente todavía estos elementos black. Las voces aquí es lo que van a agradecer. Yo creo que dijeron precisamente los vocalistas, este es el último disco en el que vamos a tener voz, después de esto no vamos a volver a hablar. El track número 5, Veil, es una muestra precisamente de esta esta agresividad tan enorme, rápida, inteligente, porque además no deja de sonar melódico, pero de esta forma que tienen de atacar ahora con unos mid-growls insanos realmente. Este disco sí es quizás más político, sin irse completamente a terrenos pues tan evidentes. Sí habla mucho del cambio climático, de las políticas, de la sociedad, pero sin dejar de lado un poquito de esa abstracción que ganaron en Beneath, lo cual pues obviamente se agradece en un disco de metal. Decía, pues para que no se vaya a los lados punk o crust punk. Y sigue siendo una poesía muy bien hecha, muy bien cuidada, de texturas más bien de arreglos. Por ahí inicia con unas... Luego te atrapa el sonido de algunas guitarras acústicas, pero no es obviamente tan atmosférico como lo intenta hacer Infant Island, el primer disco que pues sí tiene todo el propósito de ser Black Gaze. Y bueno, ya eso fue todo básicamente. No sé cómo me tardé tanto tiempo para hacerlo. Bueno, un poquito más de silencio, eso sí, alrededor. Pero pues ahí está, Obsidian Red es el disco más nuevo de Infant Island, el homónimo del 2018 es mi recomendación para aquellos que gusten del Black Gaze o de las letras un poquito más
más rebuscadas, más inteligentes, que no se queden tanto en expresiones planas. Y me agradó muchísimo esta banda. Disco nuevo de pues terrenos por ahí circundantes al black. Esto ha sido todo de momento. Hasta la siguiente.